Listo, Jenny, yo creo que ya podemos comenzar pues una bienvenida a todos. Hoy mi nombre es Sandra Ramírez, yo soy la decana de diseño gráfico de la Santo Tomás y me acompaña la psicóloga Alejandra Ramírez, que es la psicóloga que hace parte de la unidad 10, que es la unidad de desarrollo estudiantil. Entonces, pues estamos muy contentos de que ustedes estén acá, de que se den un poco la oportunidad de entender qué es esto del diseño gráfico y cuál fue esa decisión que en algún caso tomaron sus hijos o esa decisión que ustedes personalmente están tomando como decisión de vida. La idea de hoy pues es hacer una charla un poco profesional, sí, nos estamos ubicando en algo, en una línea profesional para hablar de todos estos temas, a dónde vamos, qué tenemos. Entonces, pues no, súper bienvenida y pues esperamos que vamos a tener una tarde muy interesante entre todos acá. Entonces, pues también le doy la bienvenida a Alejandra. Alejandra, bienvenida por acompañarnos en este momento. Muchas gracias. Decana, muchas gracias por tu saludo. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder acompañarlos en la tarde de hoy. La idea es que podamos conversar, así como nosotros queremos contarles un par de cosas sobre y por qué no, qué tal, qué es eso del diseño gráfico. Queremos también escucharlos un poco a ustedes. Queremos que hagamos un recorrido corto. Tenemos alrededor de una hora para que podamos conversar sobre esta carrera, bueno, realmente sobre este universo que es el diseño y sobre este mundo de posibilidades que podemos tener cuando decidimos inclinarnos por un área como estas. Entonces, esperamos que participen, que nos cuenten, nos pregunten para poder contarles qué es todo este mundo que les queremos compartir en la tarde de hoy. Nuestra charla se titula, como ustedes pueden ver, Estudiar diseño gráfico y por qué no. Entonces, este momento donde están los estudiantes, sea porque ya están terminando el colegio o porque ya lo terminaron y están en un periodo de saber qué quiero estudiar, que es una pregunta importantísima, y ahora yo qué quiero hacer. La mayoría de nuestros estudiantes están ingresando alrededor de los 16, 17 años a su primer semestre de universidad, y tomar una decisión como estas quizás es una decisión muy importante o de las más importantes, porque es a lo que nos vamos a dedicar, es lo que vamos a proyectarnos y es nuestro quehacer profesional. Y pues generalmente tienen una muy buena acogida carreras como lo son el derecho, la medicina, las ingenierías. Suelen ser carreras que gustan a nivel general. A los papás les parecen buenas opciones, a los estudiantes dicen yo voy a ser médico, abogado, ingeniero, y tienen una acogida mucho más positiva. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante dice yo quiero ser diseñador gráfico? ¿Cuál es la cara o qué es lo que se suele venir a la cabeza con esa serie de afirmaciones o de inclinaciones de los chicos? Sandra, no sé si tú ahí nos quieras contar un poco más como decana, ¿qué te has encontrado en esas entrevistas y en esos primeros encuentros con los estudiantes? No solo que me encontré en las entrevistas, que me encontré en mi propia vida cuando decidí ser diseñadora gráfica. Pero me encantaría, y para poder seguir, aquí sí me encantaría como, así sea, no sé, levantando la mano o poniendo yo quiero saber cuántos papás nos acompañan hoy. Para saber también, porque yo sé que esto es fuerte cuando uno le dice a yo siempre le digo a los chicos, bueno, aquí hay varios, mira, varios están levantando la manito. Qué alegría, qué alegría, y me alegra mucho verlos acá, porque creo que es una decisión de vida muy importante. Y yo siempre a los estudiantes, Ale, tú que me preguntabas, les digo, siempre a los papás les digo, gracias por creer en los sueños de sus hijos. Y yo digo, sí, yo como cuando decidí tomar diseño, yo me encontré en dos formas. Me encontré un papá que me decía, hágale mi hijita lo que usted quiera, yo la apoyo hasta el final, y una mamá que me decía, ¿y de qué va a vivir? Y yo creo que eso es una de las preguntas que va a salir más adelante en la charla, y es de qué vivimos. Pero bueno, nos encontramos con chicos que los papás siempre los apoyan, chicos donde los papás los apoyan pero no están seguros, y hoy es eso, y por eso de alguna forma papás y chicos, todas las personas que nos acompañan hoy, esta charla se enfoca en eso, es en saber realmente qué es esto, y creo que llegamos a este punto, y es que tomar una decisión informada. Entonces, ¿qué es diseño? No es que me han dicho que es diseño, sino qué es diseño.
y ahí es donde puedo tomar esa decisión informada, ¿cierto, Alejandra? Exactamente, como les mencionaba, al ser un punto tan importante, al saber que es algo a lo que nos vamos a dedicar los próximos 4 años de nuestras vidas, los próximos 5 años, yo pienso que es algo que uno debería disfrutarse. Eso no quiere decir que porque a uno le guste y demás va a ser fácil y ya está. Al contrario, es que cuando yo me trazo una meta, cuando yo tengo un sueño, voy a estar mucho más dispuesto a asumir todo lo que va a implicar la construcción en la realidad y la materialización de ese sueño. Entonces, a veces con las carreras nos pasa eso. Una cosa es lo que nosotros creemos que es, lo que nos han dicho nuestros amigos, el conocido, el familiar, el vecino, y otro asunto es lo que nos empezamos a encontrar dentro de los programas de formación, las ofertas que ellos nos hacen y lo que pretenden con los conocimientos que nos brindan. Entonces, una de las cosas que queremos que pase hoy es eso, que la decisión que ustedes tomen, la decisión que sus hijos tomen y el apoyo que ustedes decidan darles sea basado en argumentos, esté informado y sea algo con lo que ustedes se puedan sentir seguros, no por lo que se imaginan o las creencias que a veces hay según lo que uno lee y escucha, sino que podamos hablar un poco de datos, de escenarios reales y que esa decisión se caracterice porque sea un acierto al empezar. Nuestro modelo en la universidad busca que los estudiantes ingresen y estén pasos firmes, que cuando lleguen a la Santo Tomás, que cuando lleguen al programa que escojan, el día de hoy estamos hablando de los futuros diseñadores gráficos que vamos a tener, se sientan seguros de lo que están haciendo y sepan dónde se están posicionando para poder empezar a construir lo que va a ser ese pregrado como diseñadores. Es un proceso, ¿por qué? Porque elegir la carrera es que uno sienta a ver una serie de cosas que vamos a revisar un poco más adelante en términos de conocimientos, de capacidades, de habilidades, de las cosas que uno es bueno, la que uno no es tan bueno. Y no solo eso, lo que uno está dispuesto a aprender, a retarse y lo que quiere que pase, porque tenemos que tener en cuenta que este es un proceso de formación y que si bien la universidad es una de las etapas más increíbles para el ser humano, cuando cerramos el proceso de formación universitario abrimos la puerta a un universo enorme que es todo el mundo laboral y es quién quiero ser yo allá afuera, quién quiero ser yo como diseñador gráfico y eso para qué me sirve y qué puedo hacer con eso. ¿Por qué tenemos esta imagen acá? Conversemos, es lo que estamos haciendo hoy. Sentémonos a escucharnos, a conocer qué es eso que queremos que pase en el camino, qué es eso que como familia estamos dispuestos a dar, qué es eso que yo como estudiante voy a poner de mi parte para cumplir este sueño y qué es la ayuda y toda la oferta que tiene la universidad para que ese proyecto se pueda construir bajo ciertos pilares y bajo ese acierto al empezar que les estábamos mencionando previamente. ¿Qué es un proceso de orientación socioocupacional? Estos procesos son escenarios. Si se dan cuenta, no estamos hablando de la palabra vocacional, sino de una orientación que apunta diferente. La palabra vocación hace referencia como a un llamado innato que tenemos todos a hacer cosas, pero cuando trascendemos este concepto, porque algunas personas podrían decir, yo no siento que eso me pase a mí, y si yo no lo tengo, entonces, ¿qué puedo hacer? Hablamos de una mirada diferente y es cómo me posiciono yo en un contexto histórico bajo determinadas variables, bajo mi historia de aprendizaje, bajo las cosas que yo veo en mi familia, lo que he aprendido en mi colegio, las cosas que a mí me gustan, qué necesita la sociedad en este momento y cómo todas esas variables que se vuelven fuentes de información. Entonces yo empiezo a ver todos estos elementos y puedo tomar decisiones cuando yo empiezo a triangular información, cuando yo empiezo a revisar qué compone cada una de estas características. Puedes poner la siguiente, por favor. ¿Qué se tiene en cuenta al momento de participar uno? Elementos de los que les estaba contando. Hoy vamos a hablar como de 3 grandes mundos en los que hemos agrupado todos estos factores. Vamos a tener una serie de elementos que tienen que ver con el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi proceso de construcción de identidad? ¿Qué es lo que quiero que me pase a mí, Alejandra Ramírez? Y quiere decir a cada una de las personas que nos acompañan hoy acá. El siguiente mundo que vamos a revisar es toda la opción académica. ¿Qué implica el componente académico? ¿Qué se encuentra uno en el mundo de la formación? Y finalmente el mundo laboral y cómo estos 3 se conectan para que yo, antes de empezar, pueda tomar mi decisión informada. Siguiente. Sí, eso.
Listo. Para hablar un poco de esa caja de herramientas, que era lo que queríamos contarles el día de hoy, nos vamos a posicionar en esos tres mundos que les estaba mencionando. El primero del cual vamos a empezar es el mundo del autoconocimiento. Y en ese mundo del autoconocimiento necesitamos reconocer las ideas claves dentro del proceso, es decir, esas ideas, fuerzas, esos deseos, esos sueños y lo que les mencionaba, yo qué quiero que pase a mis 16 años, a mis 17, a mis 18, 19, 20 años o al momento que yo esté decidiendo entrar a la universidad, ¿qué quiero que suceda? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero que me empiece a pasar cuando yo decido ingresar a la universidad? Y viene un primer momento importante. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? Y creo que aquí Sandra nos va a ayudar un poco más puntualmente con el programa de diseño gráfico. Resulta que nosotros creemos que las carreras son una cosa determinada. Uno por lo que ve tiene un imaginario sobre lo que hace cada una de las profesiones y asume que así funciona para todos y que eso que yo veo ejercer a las personas pues debe ser como funciona una carrera. Si yo veo que los ingenieros tienen un buen estatus, yo asumo que si yo estudio ingeniería, pues voy a obtener lo mismo que obtienen ellos. Yo veo que los médicos tienen que estudiar todo el tiempo, yo asumo que ellos y todos los médicos tienen que hacerlo igual. Y así podríamos quedarnos con cada una de las profesiones que existen. Pero cuando a mí me dicen el diseñador gráfico, ¿qué hace un diseñador gráfico? ¿Qué es lo primero que uno se imagina que hace un diseñador gráfico? A mí la primera vez que me preguntaron eso, cuando todavía estaba en el colegio, pues uno asume que son las personas que hacen como buenos dibujos, esos que hacen las cosas de publicidad y demás, y que eso es lo que tiene que ver el diseño gráfico. ¿Y será que eso es así? Sí, no. Bueno, él dice, esa palabra es muy, esa pregunta es muy, muy importante porque cuando uno dice diseño gráfico es una carrera que no es tan vieja como carrera. Una experticia que viene de años, muchos años atrás y estuvo en la Bauhaus, en todos estos temas de diseño y ha ido creciendo poco a poco y hoy en día ha tomado muchísima fuerza. Y por eso de que comenzó un poco de lo empírico y comenzó un poco del arte y de la artesanía. Entonces la gente cuando habla de diseño gráfico normalmente piensa que los diseñadores gráficos somos artistas. Y eso es como el primer mito que uno tiene que quitar de la cabeza. El diseñador gráfico no es artista. El diseño gráfico no es arte. El diseño gráfico da herramientas que nos permiten generar una comunicación donde la imagen es parte fundamental de esto. Nosotros somos comunicadores visuales que trabajamos con la gente, generamos procesos de comunicación a través de necesidades que la gente tiene. Alguien hace poco me decía, al diseño gráfico lo deberían llamar ingeniería de la imagen o ingeniería de la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos procesos de investigación, de análisis, y trabajamos trabajamos desde el principio para poder dar una solución al final. Uno de los grandes retos que tenemos los diseñadores y hemos ido explorando y hemos ido cambiando poco a poco es que anteriormente no todavía se cree que el diseñador gráfico llega en la última etapa de un proceso a poner las cosas bonitas. Y ese es el primer error. Nosotros no ponemos las cosas bonitas. ¿Trabajamos con la estética y con la imagen para producir cosas agradables a la vista? Por supuesto que sí, pero ese no es el fin último de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para que las cosas tengan un fin último de comunicación, que logre llegar al otro y que logre generar reacciones importantes frente a eso que necesitamos saber. Por eso, cuando decimos en qué trabaja un diseñador gráfico, uno dice un diseñador gráfico hoy en día y sobre todo un poco hablando en el momento que estamos viviendo, el diseñador gráfico trabaja en casi todo. No en todo de forma directa, pero en casi todo está el diseñador gráfico de alguna forma. En las empresas estamos en la parte de comunicaciones porque somos los que a través de la imagen contamos historias y logramos que el otro entienda. Trabajamos, por ejemplo, cuando uno ve
los noticieros, todos estos elementos cuando nos muestran las cifras económicas de un país, y a uno le muestran las cifras económicas de un país solo con cifras y con cosas, pues uno se enloquece porque eso es muchísimas cosas. Lo que tratamos nosotros es de coger esa información, reducirla, organizarla y mostrarla de una forma clara a través de las imágenes. Somos seres visuales, somos seres que trabajamos con la significación de esos signos, donde los identificamos, los asociamos y los codificamos y decodificamos. Eso hacemos todo el tiempo y eso hace el diseño gráfico. Y bueno, y ahora más tarde les iré contando cada cosa. ¿Es una carrera rentable? Yo personalmente creo que cada carrera es rentable, depende de las ambiciones que cada uno tiene. Porque uno no puede decir, un ingeniero le va súper bien, porque uno dice, hay ingenieros que no les va tan bien. A un abogado le va súper bien, hay abogados que no le va tan bien. O diferentes, en general. Depende, yo creo que la rentabilidad mucho en cómo yo me formo, como yo me proyecto y mis sueños y mis metas y lo que yo me esfuerzo o permito que los demás me hagan como el push para yo poder seguir. Porque muchas veces pasa es que cuando uno hace el push, la gente dice, ay, pero usted me está pidiendo más de lo que yo le puedo dar. Y uno dice, pero si yo se lo hago es porque sé que usted puede dar más. Y creo que eso es parte de eso rentable, de uno entender que no es la carrera, sino soy yo. Yo siempre digo, y eso sí es algo que siempre lo digo, y es muy personal, y es que las profesiones no hacen al profesional, el profesional hace la profesión. Y eso sí, creo que me gustaría complementar algo con lo que estás diciendo y tiene todo que ver con que las profesiones, los oficios y demás buscan responder necesidades que hay en el contexto todo el tiempo. Y justamente esas necesidades en los contextos donde estamos inmersos son dinámicas, van cambiando de forma permanente. Cuando Sandra nos cuenta que un diseñador gráfico es un comunicador visual, es una persona que se está encargando de transmitir mensajes, narrativas, de contar historias, nos damos cuenta que eso es algo que todo el tiempo está presente en los ámbitos donde nos desenvolvamos, querámosle llamar educación, medicina, porque se nos vuelve un proceso transversal y los diseñadores pueden ayudarnos a encontrar ese cómo hacerlo. Nosotros podemos ser expertos en nuestras propias áreas de conocimiento, pero de ahí a que yo sepa transmitir ese mensaje que necesito dar a una comunidad objetiva, pues pueden haber varias brechas de diferencia. Entonces, ahí es donde surgen esas posibilidades en lo que uno podría enmarcar como que puede ser rentable y que no. Ninguna carrera, ningún oficio es una garantía de que eso va a pasar, pero sí nos pueden abrir diferentes escenarios posibles a lo que nos vamos a encontrar. Sí, y agregando eso, Alejandra, pensando, bueno, en la carrera en sí, y es que hoy en día la imagen es parte fundamental, siempre lo ha sido, pero hoy en día la imagen es parte fundamental de la supervivencia porque a partir de ella es que nosotros nos mostramos, cuando entramos a internet, la gran cantidad de contenido que nosotros consumimos todo el tiempo son imágenes fijas, imágenes en movimiento, entonces ahí siempre habrá una persona, no necesariamente un diseñador gráfico, pero sí un comunicador visual desde diferentes líneas, ¿no? Porque ahorita, cuando comencemos a hablar más a fondo de la carrera, les voy a explicar por qué puede estar, pero por qué me refiero a que no necesariamente diseño gráfico, porque el diseño gráfico tiene una cantidad de líneas de acción que nos permite trabajar en diversas formas y la universidad las ofrece en los últimos semestres de la carrera, pero ya les cuento un poco eso. Solo para los que sepan dibujar bien. Esto me parece súper interesante porque muchos dicen, pero es que yo no sé dibujar, entonces no puedo ser diseñador. Hay dos cosas. El dibujar puede ser un talento, pero los talentos si no se cultivan, mueren. Entonces yo puedo tener muy buen talento y llego dibujando muy bien, pero como me acomodé a que dibujé muy bien, nunca pude superar eso que hice y yo he visto muchos estudiantes que llegan muy bien, pero como no sé, se quedan en su zona de confort, nunca llegan a siguen dibujando muy bien, pero no superan ese muy bien con el que llegaron. Hay estudiantes que no llegan dibujando nada, nada es nada, pero ellos dicen, yo quiero dibujar y me gusta el dibujo, para eso entran a la universidad, para darles esas herramientas, para que aprendan, para que logren crecer esa parte de dibujar.
No todo diseñador tiene que dibujar bien. Obviamente tiene que tener unas competencias específicas que le van a ayudar para desarrollar otros elementos y otros momentos en su vida, pero no tiene que ser un excelente dibujante. Tiene que tener otras cosas, pero lo que sí quiero que les quede muy claro a los papitos, a los papás y a los chicos que están acá es que si no saben dibujar muy bien, no es un gran problema. Lo más importante es que tengan las ganas de aprender y que de verdad tengan una empatía frente a estos elementos de la imagen, de lo comunicativo, porque hay unos que dicen, yo no dibujo muy bien, pero me encanta la fotografía. Yo no dibujo muy bien, pero a mí me encanta comunicar, me encanta la tipografía. Yo algo de dibujo sé, pero pues a mí me gusta más es esta línea. Y eso nos lo va dando cada semestre. Y eso pasa mucho en la universidad y creo que a muchos de los papás que están acá lo pueden decir. Uno comienza la universidad, ve el primer semestre y uno dice, uy, yo voy a hacer eso. El segundo semestre ve otras materias, uy, yo voy a hacer eso. Y toda la carrera comienza uno o dice, yo voy a hacer esto, pero también voy a hacer esto, hasta que al final uno termina como diciendo, entre todo esto, ¿hacia dónde voy? Y no significa que no pueda hacer todo eso, posiblemente voy a hacer todo eso enfocado en algo, porque al fin y al cabo uno no puede ir en diferentes líneas, uno recoge todo lo que sabe y se va hacia un lado. Y esto me encanta. Les voy a confesar, estas preguntas de alguna forma las hizo Alejandra y cuando yo vi esta pregunta yo dije, esto está buenísima. ¿Es una carrera fácil y rápida? Y yo me quedé pensando, ¿es fácil y rápida? Y yo dije, ni es fácil, ni es rápida. O también algo que yo digo, depende de personas que se acomodan tanto y les gusta mucho y comienzan la universidad y terminan la universidad y no la sintieron, porque lograron acomodarse en ese mundo. Pero si uno estudia diseño gráfico porque cree que no nunca va a leer, porque cree que no hay que investigar, porque dice, a mí no me gusta escribir, no me gusta leer y no me gusta investigar, yo digo, uy, no. Y estas, no para diseño, esto en cualquier carrera es importante. Leer, escribir, investigar, hasta las matemáticas. Cualquier carrera necesita matemáticas. Entonces, vuelvo y digo, no es lo fácil o lo difícil o lo rápido, sino realmente que yo esté enfocado en dónde estoy y hacia dónde quiero. Y esas son de las razones para las que estamos hoy aquí, para entender un poco este mundo y darnos cuenta que nos da un abanico de opciones muy, muy, muy interesantes, pero pues no es fácil. Y creo que ninguna carrera es fácil, todo tiene sus cosas. Su nivel de dificultad. Y de hecho estas preguntas que les compartimos en la tarde de hoy son preguntas que han pasado en la universidad, son preguntas que nos han hecho padres de familia, son preguntas que nos hacen los mismos estudiantes, son preguntas que una vez llegan a un primer semestre y oh sorpresa que llegaron las lecturas y tengo que ir por mis paquetes. Y nos ha pasado que en algún momento llegan chicos como, pero es que yo no sabía lo que les está contando Sandra, que a mí me iba a tocar leer. Yo no sabía que tenía que sentarme a hacer un proyecto de investigación. Entonces, es poder contarles cómo hemos ido tratando de romper esos mitos, cómo hemos ido tratando de clarificar qué es esto y qué es lo que buscamos hacer acá, para que esa decisión que se tome sea una decisión informada, donde yo sepa que el perfil del diseñador gráfico de la Universidad Santo Tomás tiene una serie de características, uno, que son el factor diferencial y dos, que son las habilidades que se van a cultivar durante ese proceso de formación. Hablamos de creencias y nos referimos a esas ideas, a esos imaginarios que se van formando de acuerdo a la información que vamos recibiendo del medio. Ese es el escenario número uno. A esas creencias les vamos a sumar los deseos. ¿Qué son los deseos? Son esas cosas que yo quiero que pasen. Son los sueños, es lo que yo me imagino, son las expectativas que de alguna manera yo empiezo a tener cuando estoy decidiendo qué es lo que yo quiero hacer prácticamente que el resto de mi vida. No quiere decir que una vez yo estudie una carrera, yo no puedo cambiar y no puedo aprender de otras cosas. Al contrario, el proceso de formación va a ser permanente, independiente del campo que uno escoja, va a ser para toda la vida. Uno escoge formarse en un área y se da cuenta que a medida que va avanzando va a empezar a conversar con otros escenarios. Pero cuando yo empiezo a hacer eso, generalmente yo estoy buscando que pase algo. Tengo algún propósito, algún sueño, alguna meta.
¿Cuál es ese reto que yo quiero asumir? ¿Qué es lo que yo espero aprender con ese programa de formación? Y Sandra nos da un abrebocas. Yo puedo ser un buen dibujante, pero es que también me encanta la fotografía y resulta que aquí también voy a tener esa opción. Y resulta que a mí me llamaba la atención como la parte de investigar en ciencias, como lo que tenía que ver con probar cosas, y resulta que como diseñador también lo puedo hacer, solo que el concepto de investigación se va a aplicar de una forma diferente, pero resulta que también lo hago. Entonces es ver cómo esas diversas habilidades empiezan a hacerse necesarias y a hacerse útiles para que ese sueño que yo tengo se haga realidad. El asunto es cómo voy a empezar a construirlo. ¿Y por qué hablábamos de una caja de herramientas? Porque el programa se vuelve eso. A través de todos los espacios académicos que ustedes van cursando, de todos los escenarios que la universidad dispone para que los estudiantes aprendan, van adquiriendo una serie de habilidades y conocimientos que se vuelven una serie de herramientas para el mundo práctico, de forma que esos sueños no se queden allá en sueños, en lo que a mí algún día me gustaría que pasara, sino en las cosas que yo voy viendo a medida que voy avanzando en mis semestres, cómo las estoy construyendo de una vez. Creo que ahorita nos van a contar un poco de eso. Sandra nos va a contar unos muy buenos ejemplos de esos sueños y de esos proyectos que los estudiantes han podido materializar incluso antes de titularse dentro del programa. Yo quería agregar algo que me pareció muy interesante cuando tú dices que me gusta la parte de la sociología, de las ciencias sociales y de investigar, entonces podría investigar en diseño. Y me acordé, y creo que también es pertinente, me acordé de una anécdota que hace poco decía otro decano de otra facultad, de otra universidad, que no es diseño gráfico, sino es diseñador industrial, pero él decía, cuando yo decidí estudiar diseño industrial, yo tenía diseño industrial e ingeniería. Tenía un diseño, me gustaba el diseño y me gustaba la ingeniería. Y él decía, yo comencé a revisar y a darme cuenta muchas cosas entre mis gustos, cuáles gustos pesaban más y cómo yo podía volver. Y él se dio cuenta que a él le gustaba mucho ver objetos y trasladar esos objetos a cosas reales. Y comenzó dándose cuenta que la ingeniería, que le gustaba porque le encantaban las matemáticas, no le entregaba eso que él quería. Cuando él comenzó a mirar al otro lado y dijo, a mí me encantan las matemáticas, yo quiero estudiar algo de matemáticas, pero resulta que el diseño industrial me regaló la posibilidad de traer desde el diseño, desde las matemáticas, porque un diseñador industrial tiene que saber formas, una cantidad de cosas y poder generar al objeto, que es mucho de lo que trabajamos en diseño, lo objetual. O sea, no nos quedamos solamente en lo que investigamos o no nos quedamos solamente en ese elemento, en esa fórmula, sino que esa fórmula en nosotros, los diseñadores, siempre tiene que tener un producto. Y ese producto es el que nos permite conectarnos con el otro. Y eso es una de las grandes diferencias que podemos decir, el diseño nos lleva a eso. Por ejemplo, alguien me dice, no, mira, profe, a mí me encanta las matemáticas y me encanta programar, pero me encanta el diseño. Yo digo, bueno, ¿y por qué no la multimedia? ¿Por qué no la programación y el diseño a través de la multimedia? Miren, conecto este gusto a las matemáticas y lo conecto con la parte multimedial. No, a mí me encantan las ciencias sociales y me gusta investigar, también me gusta la sociología, también me gusta la comunicación social. Y digo yo, bueno, ¿y por qué no podemos hacer un diseño que transforme en contextos y que trabaje con la población, trabaje con ellos y le entregue resultados a esa población desde lo objetual, que es parte de lo que el diseñador hace? Entonces es como que me quedé pensando en mucho eso, y es que muchas cosas uno cree que están solo ubicadas en un lado y porque uno las ve en una sola vía, como estamos viendo aquí la figura que pusimos ahí, porque la estamos viendo en una sola vía, en cambio uno lo debe ver en muchísimas vías y en muchísimas posibilidades. Esto, ¿cuántas vías y cuántas posibilidades me entrega? Y el diseño es una carrera que entrega eso, entrega una cantidad de vías y de caminos que nos permiten después conectar. Y hay una pregunta acá que es importantísima. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque a veces nos imaginamos que la carrera es una cosa. Y yo creo que cuando yo quiera ser diseñador, yo voy a resultar trabajando en una agencia de publicidad. Nadie está diciendo que no. Pero a lo que nos referimos es justamente en esa imagen, ¿cuál es el mejor camino que me acerque a mí a lo que yo quiero?
lo que yo quiero que suceda, a donde yo quiero llegar, cuál es el camino que voy a escoger para que eso pase. Y la idea es que podamos escoger el que más herramientas y el que más opciones nos dé para que yo pueda llegar a ese fin que me estoy planteando y que lo que yo estudie, lo que a mí me gusta hacer y lo que quiero dedicarme en un futuro, ojalá tengan todo que ver, de forma tal que cuando llegue ese ejercicio profesional en el área que queramos desarrollarlo, sea algo que disfrutemos, sea algo que nos guste hacer y que no se vuelva el trabajo porque hay que trabajar, sino se vuelva el trabajo como un escenario total de desarrollo personal y profesional. ¿Por qué hablar de oportunidades? Porque las carreras profesionales o los diferentes escenarios de formación nos abren eso, una serie de mundos posibles que nos permiten alcanzar en mayor o en menor medida esos propósitos que les estábamos diciendo que se buscan cumplir. Cuando hablamos de oportunidades, es importante que nosotros empecemos a mirar cuáles son los recursos con los que yo cuento. Y cuando hablamos de recursos, no nos referimos únicamente a la parte económica, que a veces suele ser la primera cosa que a uno se le viene a la cabeza. Listo, muy chévere, pero ¿eso cuánto cuesta? Es más allá de eso. No es solo el dinero, es cuáles son los recursos académicos con los que yo cuento, cuál es la formación previa que yo tengo que a mí me puede ser una fortaleza o que yo sé que necesito aprender o continuar fortaleciendo para que lo que yo quiero se pueda desarrollar. ¿Quiénes son mi red de apoyo? No es lo mismo cuando hablamos de un acierto al empezar, que yo entro aquí a estudiar este programa, pero entro yo solo porque en mi casa no están de acuerdo conmigo, porque les parece que eso no es, sí me van a apoyar pagándome la carrera, pero nadie le apuesta a esto porque creen que en 1 o 2 semestres yo voy a estar escogiendo otro programa. A diferencia cuando yo entro acá, y puede que a mis papás no les parezca mucho, pero están dispuestos a apoyar y a conocer qué es esto, porque saben que es lo que a mí me hace feliz y bueno, es otro escenario. A cuando yo soy la persona que tengo que financiar mi carrera y soy de quien depende que yo pueda continuar en ella. Cada uno de estos espacios en las redes de apoyo nos dan mundos posibles diferentes y la idea es que yo pueda tener claro quiénes son esas personas con las que yo voy a recorrer este camino. En la universidad siempre hablamos de un trabajo corresponsable y es una tríada importantísima: familia, estudiante e institución. Institución que dispone de todas las estrategias, acciones, equipos de profesionales y docentes para brindarles a los estudiantes todas las oportunidades de formación, no solo académicas, sino de despliegue de otra serie de capacidades y de habilidades. El estudiante porque es la persona que va a hacer el recorrido y pues si es el viajero es quien se tiene que gozar la experiencia, y la familia porque son los acompañantes número uno durante todo este proceso y lo vemos cuando llegan, bueno, semestres anteriores a esta jornada de inducción, donde van a conocer la universidad, donde van a visitarnos, donde conocen a los decanos y a los docentes de los programas académicos y verlos tiempo después ir con sus hijos, pero ya a su proceso de graduación. Ese paso, ustedes no se imaginan lo emocionante que es para quienes ya tienen hijos graduados y demás, saben que es una experiencia única, pero finalmente cada día es una experiencia que no se repite. Entonces es importantísimo clarificar esa red de apoyo, además de mi familia, con mis amigos y con las otras personas que van a ser parte de este recorrido. ¿Y cuáles son esos escenarios posibles y alcanzables en un futuro cercano? Es decir, que yo pueda empezar a sopesar yo con qué cuento, qué me hace falta, y no es que me hace falta porque a mí me gustaría tenerlo, sino porque realmente es necesario para que eso que yo quiero lograr definitivamente se pueda hacer. Y cuando yo puedo ver y tener claridad con esas variables, pues yo puedo avanzar más tranquilamente y mis pasos van a ser mucho más seguros que cuando yo llego hecho un mar de dudas a ver si de pronto es por aquí, a ver qué pasa. En ese a ver qué pasa pueden pasar N cantidad de posibilidades: creencias, deseos, oportunidades. Y ese es el mundo del autoconocimiento. Cuando hablamos del mundo de la formación, hablamos de identificar los niveles de formación disponibles y en cuál se ubica el de interés, el que yo quiero. Nosotros aquí en la universidad estamos hablando del nivel profesional universitario. Sin embargo, no podemos desconocer que tenemos otros niveles de formación dentro del sistema educativo colombiano: la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la educación técnica profesional y la educación tecnológica. El último eslabón, que es donde se enmarca el programa de diseño gráfico, nos está hablando que no solamente vamos a aprender cómo hacer cosas, sino qué hacemos, para qué lo hacemos y todo el trasfondo epistemológico que viene detrás de que nos volvamos
esas personas que van a transformar sociedad desde esa apuesta de comunicación visual que nos mencionaba Sandra. Explorar los recursos académicos no es solamente reconocer qué es cada uno de estos niveles y lo que implica estar en la universidad, sino que yo pueda hacer un ejercicio consciente. Por consciente nos referimos a que nos demos cuenta, a que podamos reconocer realmente una serie de elementos que son claves en esto que vamos a empezar a desarrollar. ¿Qué pasa? Yo llego a un primer semestre y me voy a encontrar alrededor de 7 u 8 espacios académicos donde todos van a tener contenidos diferentes y resulta que voy a ver inglés y también voy a ver lectoescritura y tengo un programa de formación en humanidades, en filosofía institucional y también empiezo a ver las cosas básicas del diseño y me doy cuenta que mis habilidades son muchas más las que voy a requerir de las que yo esperaba. ¿Qué me puedo empezar a preguntar? ¿En qué cosas yo soy realmente bueno? ¿Qué es eso que yo sé que puedo hacer y lo hago bien? Que a mí me ponen o que alguien piensa, venga, es que hay que hacer un texto y yo pienso a la fija en tal persona porque es que es muy bueno escribiendo, o sea, esa de golpe lo hace bien. O yo necesito a alguien que me pueda redactar a mí un mensaje rápido de tal persona porque yo sé que sus ideas y sus palabras son precisas. Este es. ¿Qué soy yo en ese escenario? ¿Qué es eso en lo que soy muy bueno? En eso que si alguien necesita, yo podría decir yo, porque sé que cuento con las habilidades para hacerlo, que tengo esas destrezas para poderlo poner a funcionar. Esa palabra es importantísima, porque la idea no es solamente que yo lo sepa hacer bien, que yo lo pueda hacer bien, perdón, no es solamente el talento, también es el ingenio que haya detrás en cómo yo puedo hacerlo mejor que los demás y cómo es mi sello ante esa actividad que yo estoy haciendo. No es solamente que me digan que soy bueno, sino que lo hago y tiene un sello específico. Entonces yo ya sé que esa persona no es buena, es excelente en lo que hace. Y también debo reconocer a mí que me cuesta trabajo. Resulta que a mí me parece muy chévere el tema del dibujo y demás, pero mi motricidad fina no es exactamente la mejor. Bueno, a mí me puede gustar mucho, pero debo ser consciente que me va a implicar un poquito más de trabajo mientras aprendo a afinar cosas, mientras puedo identificar trazos, otra serie de elementos que van a pasar. Pero como yo ya la tenía clara, para mí no va a ser ninguna sorpresa saber que tengo que trabajar en eso. Entonces, reconozco lo que soy muy bueno porque son herramientas que yo ya tengo, son recursos con los que ya cuento, como les mencionábamos previamente, pero también sé que necesito fortalecer, cuáles van a ser esos puntos en los que yo debo trabajar para llevarlos a un buen nivel, es decir, cómo voy a potenciar esas otras habilidades que necesito para el ejercicio que yo estoy buscando tener. Intereses. Yo ya sé que me gusta, yo ya sé que soy bueno, pero yo qué quiero con todo eso. O sea, yo ya sé que mis habilidades tienen que ver con A, B y C tema. ¿Y yo para qué las voy a usar? Eso, ¿cómo lo pienso proyectar hacia el escenario del mundo laboral o del mundo real, como hablan algunos chicos? ¿Yo qué quiero hacer con eso? A mí me interesa aprender de eso. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que les mencionaba que es importante conectar la formación con lo que yo quiero hacer y ojalá eso coincida con lo que a mí me gusta, es que podamos tener esa triada? En todos los trabajos y en todas las profesiones, seguramente uno se va a encontrar cosas en las que uno no es tan bueno, cosas que a uno no le gustan tanto, pero se va a encontrar muchas otras que uno se disfruta hacer, que a uno le apasiona hacer. Y la idea es que en ese programa que yo escoja me encuentre muchas más de esas que me gustan hacer, de esas que yo disfruto hacer, que de esas que yo digo, oye, no, si mi carrera se me vuelve un 20 que me gusta contra un 80% de cosas que yo ahí que estoy haciendo, ojo, eso es una señal de alerta, ahí algo está pasando. Y no quiere decir que yo no sea bueno o que yo no lo pueda lograr, pero la idea es que yo esté motivado y que también disfrute el proceso que estoy haciendo. Pero si yo tengo un 80% de cosas que a mí me encantan y que hay clase de 6 y sí, madrugar no es mi fuerte, pero es que el tema a mí me gusta, entonces yo me voy a levantar por lo menos con la gana de querer hacer las cosas. Y ese otro 20 me voy a dar cuenta que son esas cosas que puedo potenciar porque complementan también todo el otro 80% que lo que yo estoy haciendo es llegar a 100. Y no porque me toca, sino porque yo quiero. Y desde ahí el punto de partida es totalmente diferente. Una vez yo tengo ese mundo del autoconocimiento, ese mundo de la formación, ¿yo qué puedo empezar a hacer? Preparar mi proceso de admisión. ¿Qué necesito yo para entrar a la universidad? ¿Cómo va a ser ese proceso de selección? De pensarme en el programa, de pensarme en una universidad. Conocimientos. ¿Yo qué quiero aprender? A mí me gustan estas áreas, pero ¿yo qué quiero aprender sobre esas áreas?
¿Cuáles son las habilidades que quiero potenciar? Yo ya sé que soy bueno en esto, pero también he descubierto que si trabajo y que si las complemento, yo tenía este nivel y ahora puedo estar en este o más que este. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué quiero aprender a hacer para luego desenvolverme con ello? Estamos hablando de que el recorrido académico es importantísimo. Y bueno, nos vamos a graduar y se cierra un proceso de formación en educación superior para abrirse el universo del mundo laboral. ¿Qué voy a hacer yo allá con todo eso que yo aprendí? Entonces, ¿qué me gustaría que pasara afuera para que yo tenga las herramientas para poder estar allá a hacer esas cosas que a mí me gustan o me llaman la atención? ¿Cuál es ese perfil que quiero consolidar y qué me ofrece a mí cada institución para lograrlo? Cuando Sandra nos mencionaba lo que tenía que ver con multimedia o nos decía, no, es que esto es trabajo con comunidades y vamos a ir a ser actores dentro de las comunidades para darles productos y demás, yo estoy hablando de perfiles diferentes porque estoy hablando que estoy enfocándome en desarrollar habilidades. Voy a tener un marco general, pero a mí me gusta más esto y quiero trabajarle fuerte a esa línea. No sé, Sandra, si nos quieras ampliar un poco esas distintas posibilidades que yo como diseñador puedo tener. ¿Cuáles pueden ser esas opciones? ¿Qué es eso que yo puedo aprender para hablar de un perfil que yo podría consolidar? O sea, como diseñador gráfico, que ya vimos que es mucho más allá que dibujar, ¿qué es todo eso en lo que yo me puedo desenvolver? Bueno, ya aquí voy a salirme un poquito de la presentación de la orientación del perfil y ya voy a comenzar como a entrar un poco a lo que es el diseño y a lo que es el diseño en la Facultad de Diseño Gráfico de la Santo Tomás. Entonces, les presento, este es nuestro Dico, nuestra mascota. Él nos acompaña en muchas actividades, en muchas cosas y fue creado por uno de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es diseñar? ¿Qué es el diseño? ¿Qué es el diseño gráfico? ¿Qué es el diseñador tomasino? ¿Y qué es esa nueva línea del diseño que se está formando hoy en día? Porque cuando nosotros hablamos de ese diseño, que era el que trabajaba por el objeto, para el objeto, sobre el objeto, estamos hablando de un diseño un poco más antiguo y ahora hace mucho tiempo, desde los años 70, comenzamos a hablar de un diseño que se preocupa más en las personas y que sabemos que no diseñamos objetos, sino que diseñamos conceptos, diseñamos ideas. Entonces nosotros diseñamos con la gente, por la gente, para la gente. Eso es como uno de los lemas que tiene la Facultad de Diseño Gráfico de la Santo Tomás y esto está enmarcado en uno de los grandes diseñadores latinoamericanos que habla del diseño y la innovación en contextos sociales y con el ser humano. Nosotros no podemos pensar que hacemos un producto y que ese producto es bonito y es chévere, pero no, ese producto para quién es, cómo lo tiene, cómo lo va a usar, qué necesidad está supliendo ese producto. Y de ahí es que nosotros por eso decimos que el diseñador gráfico no es aquel, por lo menos el tomasino, no es aquel que se sienta en un computador, espera que le llegue la información y hace cosas. No, ese no es el perfil que tenemos acá, ni el que queremos formar. El perfil que hay aquí, el que queremos formar, es ese diseñador que va con la gente, trabaja con la gente, identifica problemas y da soluciones desde lo visual. Ahí eso es lo que formamos acá. Formamos investigadores. Nosotros formamos diseñadores que realmente investigan, trabajan con la comunidad, llevan los productos, identifican que si el producto le hace falta algo para que la comunidad lo avale o no lo avale, avalamos los productos con la comunidad para poder saber que realmente estamos cumpliendo con el objetivo final, que es el diseño, que es trabajar con el ser humano. Eso es uno de los grandes, por eso estamos dentro. Para eso, en la Santo Tomás Diseño Gráfico pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que es de la única facultad en Colombia que pertenece a Ciencias Sociales. Casi siempre está en diseño o en la Facultad de Diseño. Aquí trabajamos con comunicación social, sociología y diseño. Y ya ahí estamos mostrando que el perfil tiene algo diferente, ¿no? No es solamente diseñar, es comunicar. Un poco, ¿qué hacemos los diseñadores? ¿Dónde trabajamos y dónde nos movemos? Esto es un poco de lo que se hace aquí en la facultad. Nosotros trabajamos mucho con comunidad. Esta imagen que ustedes ven acá está hecha en una biblioteca en uno de los centros sociales de la universidad, que la hizo un estudiante y es una biblioteca que la dejó hecha
o la hizo en su momento la Facultad de Diseño Gráfico con los libros que sacaban sus propios estudiantes. Ahora se los muestro. Y tenemos todos nuestros estudiantes trabajando con niños, con comunidad. Ellos salen, ellos hacen muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, trabajando con la comunidad. Estos son proyectos donde los chicos van, se retan, trabajan con otras universidades, generan resultados aparte de esas investigaciones que se hacen. Y aquí hay algo muy importante, y es que yo siempre digo, nosotros somos diseñadores gráficos y el apellido de nosotros es transformadores sociales. El diseñador gráfico de la Santo Tomás es un diseñador para la transformación social. Nosotros creamos, y eso es como uno de los pilares de la facultad y también de la universidad. Es una universidad humanista que se preocupa por el otro, que siempre estamos trabajando en esa búsqueda de la transformación, de llegar a una comunidad y dejar algo ahí. No es entregar y decir, necesitaban plata para comer, toma la plata para comer. Nosotros no entregamos el pescado, enseñamos a pescar. Y eso es parte de lo que hace mucho el diseñador acá, lo que se le enseña a los chicos. No es entregarles las cosas, sino enseñarlos a que las cosas llegan y se buscan y se encuentran. No entregamos los pescados, en la metáfora, sino que enseñamos a que ellos pesquen. Y en esta línea, ya aquí les voy a comenzar a hablar un poco cuando hablábamos de qué hace un diseñador y dónde puede trabajar y cómo está enfocado. Hablamos que nosotros, la Facultad de Diseño Gráfico, está dividida en 3 momentos muy especiales dentro de la carrera. El primer momento es el diseño e identidad, y este primer momento lo manejamos en primero y en segundo semestre. En primero trabajamos quién soy yo, quién está conmigo, o sea, mi familia, mi pasado, quién soy yo y hacia dónde quiero llegar. Y en el segundo semestre ya es identidad, pero no personal, sino identidad social. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi comunidad? ¿Qué tiene Bogotá? ¿Qué tiene Colombia? Y cómo esto de alguna forma me permite entender y poder comunicar de una forma muchísimo más acertada. Cuando terminamos primero y segundo, llegamos a tercero y a cuarto, y aquí trabajamos con la sociedad. En tercero, nosotros trabajamos en comunidades y normalmente trabajamos con comunidades indígenas o con madres cabezas de familia o con diversidad. Trabajamos con diferentes problemáticas donde a través de esas problemáticas nosotros identificamos esas necesidades comunicacionales donde la comunicación y la comunicación visual comienza a ser parte fundamental de eso. Y ahí es cuando uno dice, y ahí es cuando nosotros decimos, también nosotros somos los encargados de contar historias y permitir que la historia no muera. Y eso lo hacemos a través de libros, de cuentos, de historias, y en tercer semestre vemos editorial. Entonces aprendemos a cómo esas historias que los demás nos narran, cómo esas historias que pasan en esos contextos que tienen algún problema o que no lo tienen, o tienen cosas muy buenas y las quieren mostrar pero nunca las muestran, cómo esas narrativas las podemos llevar al diseño, a la editorial, a hacer libros, a hacer catálogos y hacer elementos para que los demás comuniquen. En cuarto semestre ya es a partir de la inmersión laboral y comenzamos a entender cómo nosotros como diseñadores trabajamos en contextos empresariales y tenemos un convenio muy importante con la Fundación Andy, y todos los trabajos que nacen en cuarto semestre están orientados a clientes reales y a necesidades reales dentro de la industria. Aquí terminamos tercero y cuarto. Cuando llegamos a quinto decimos, bueno, el diseño y la ecología. Cómo el diseño es parte de un cambio social dentro del cuidado de nuestra casa común, dentro del cuidado de lo que somos, del entorno, y cómo podemos ser diseñadores responsables frente a estos cambios, estas necesidades del mundo. Aquí terminamos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cuando terminamos estos 5 semestres, llegamos a el sexto y séptimo semestre, donde aquí es donde les voy a hablar un poco de esas áreas de trabajo, donde encontramos unos énfasis. Nosotros en la facultad tenemos en este momento 4 énfasis. Yo siempre digo que hablar de esos énfasis, solo con el nombre del énfasis, nos quedamos cortos. Porque cuando hablamos del énfasis editorial, estamos hablando de un mundo inmenso que se habla de la editorial. Hay una cosa muy importante en los énfasis de la Facultad de Diseño Gráfico de la Santo Tomás, es que son digitales.
Nosotros tratamos y estamos en eso desde el inicio y ahora lo vamos a intensificar un poco más, y es que la parte digital es supremamente importante en un diseñador y tratamos de que nuestros 4 énfasis estén enfocados en el desarrollo de productos digitales. Entonces, cada una de estas, hablamos de editorial, pero hablamos de editorial digital. Ellos vieron editorial análoga, periódicos, libros, impresos, todo esto lo impreso lo vieron en tercer semestre. En sexto dicen, me gustó eso, me voy a enfocar en editorial y voy a aprender editorial, pero a productos digitales. El que le encantó ilustrar, el que le encantó la animación, el que le encantó ilustrar, el que le encantó las narrativas, el que le encanta contar historias a través de personajes, me encanta la animación. Y la animación, también me gusta lo digital, me gusta grabar videos, me gusta hacer todo eso, también me voy a ir por el lado de la animación. Multimedia, yo les hablaba hace rato del código, del que le gusta el código, del que le gusta trabajar con esos elementos matemáticos, pero también de diseño, de comunicación, todo esto, pues nos vamos por el énfasis de multimedia. Después vienen materiales educativos, y yo siempre digo acá, y es, aquí no estamos formando profesores, estamos formando personas con capacidades para poder lograr que eso que ese profesional, lo que decía Alejandra hace rato, ese profesional se está pensando en la cabeza, pero lo tiene todo aquí, pero visualmente no lo puede contar, aquí es donde nosotros formamos eso. Los 12 en la educación, no solo en la educación tradicional, como hablamos de colegio, de universidad, sino la educación en la empresa, que hoy en día hablamos de ludificación, de gamificación. ¿Cómo educamos a las personas que están alrededor de nosotros? Pues todos estos chicos se van con esas herramientas para poder entrar a trabajar y a educar al otro. Entonces, esos son como los énfasis. Ah, listo, decana. ¿Y qué hace un diseñador editorial? ¿Dónde puede trabajar? Digo yo, un diseñador editorial puede trabajar en un mundo diverso, puede trabajar en periódicos, puede trabajar en editoriales específicas haciendo libros para niños, puede también trabajar haciendo en una empresa de comunicaciones donde él trabaja toda la parte impresa, y revistas, todo este tema, y otras cosas muchísimo más amplias que pueden estar ahí. Son mundos grandísimos. Cuando hablamos de animación, uno dice, un animador es otro mundo, porque un animador, cuando uno dice animación, uno no dice, un animador no lo maneja todo. Eso de que un animador anima, ilustra, da luz, da color, escenarios, vestuario, no. Para la animación hay gente que sabe muy bien ubicar el movimiento del personaje y se dedica toda su vida solo a mover el personaje. Hay otros que se dedican solo su vida a ilustrarlo y a moldearlo para que alguien lo anime. Hay otro que se dedica a generar el vestuario. Hay otros que se dedican a hacer escenarios. O sea, hay una cosa inmensa. Multimedia, pues, es todo lo que tiene que ver con la programación para apps, para web, para todos esos elementos que nos permiten interactuar digitalmente. Y por los materiales educativos, un poco lo que ya les expliqué. No sé si hasta aquí, este momento, surge alguna duda, o Alejandra tiene alguna duda como para apoyar. O los papás tienen alguna duda hasta este momento. A mí me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario, pregunta o algo que le gustaría que pudiéramos ampliar en este marco de lo que viene contándoles Sandra, en lo que ya es precisamente ser un diseñador gráfico, nos pudieran contar. Creo que sería el momento ideal para leerlos, si nos quieren escribir por el chat, o para escucharlos, si nos permiten interactuar con ustedes así como más uno a uno, para poderles ayudar a resolver esas dudas o esas preguntas que estén surgiendo en este momento. Claro que sí, invitamos a los papitos a que se animen, a que abran esos micrófonos, pregunten. Mejor, la idea es que aprovechen este espacio y todas las inquietudes que tengan, aquí las vamos a resolver junto a la decana y a María Alejandra. Muchas gracias, María Alejandra. O si no, que nos escriban por el chat. También estaremos atentos acá en el chat a sus preguntas. ¿Puedo hablar? Buenas claro noches. Sí. Siga, señora Sara, claro que sí. No, Sara es mi hija. Mi nombre es Claudia López. Sí, gracias. Mire, yo estoy interesada en saber cómo va a ser la mecánica de trabajo el año entrante, si ya la universidad tiene pensado regresar de manera parcial a la institución,
y pues si los chicos, como lo están haciendo en estos momentos algunas instituciones, regresan de manera parcial, es decir, algunos días sí, otros no, y tienen la posibilidad de manejar sus estudios de manera virtual. ¿Qué tipo de tecnología necesitan ellos o tienen que adquirir para manejar sus clases, para realizar sus actividades, para soportar todas las actividades que un diseñador necesita? Pues no sé si me pudieran ilustrar en estas dos inquietudes, les agradezco mucho. Bueno, claro que sí. Sobre el regresar a la universidad, pues yo siempre digo que hoy en estos momentos que estamos viviendo, decir que totalmente que vamos a regresar, pues cada día como que van cambiando las cosas. Lo que sí puedo decirte es que en este momento la universidad ha comenzado a retornar, algunos estudiantes han comenzado a retornar paulatinamente y hemos comenzado a hacer algunas cosas mediando la tecnología y la presencialidad. Posiblemente seguiremos manejando la tecnología y la presencialidad dependiendo de lo que se plantea a futuro frente no solamente a las necesidades de la universidad, o los limitantes que pueda tener la universidad, sino a lo que el gobierno y lo que estemos pasando día a día. Por ahora estamos trabajando para comenzar a un retorno paulatino, un retorno cuidadoso. La universidad se está preparando muchísimo para eso y en esto estamos en este momento. Entonces, ahí creo que hasta ahí es como lo que podemos decir en este momento. Sobre qué necesitan para los equipos y todo eso, que eso es una pregunta muy importante, la tenía para el final, pero ya la decimos, y es que hay una cosa que cuando van a estudiar diseño, los chicos siempre dicen, papi, pero es que necesito el supercomputador ya. Es que si no tengo el computador ya, no puedo hacer no puedo estudiar. No es verdad. Necesitamos el primer y el segundo semestre, necesitamos un computador medianamente que me permita cosas muy básicas. En primer semestre no utilizan el computador mucho, lo utilizan para Word, para Excel, para esas cosas básicas de escribir, de hacer cosas. Tal vez el único programa que sí utilizan en primer semestre es Illustrator, es el único que se utiliza y se utiliza en la clase de geometría del diseño, y es un programa que tampoco necesita una máquina muy, muy pesada para poderlo sostener. Hasta ahí nosotros podemos decir que con ese programa nos podemos ir primero y segundo semestre y no vamos a tener ningún problema. Cuando llegamos a tercer semestre ya comenzamos a utilizar unos software más especializados y comenzamos a decir que utilizamos Photoshop, utilizamos InDesign y vamos a utilizar Illustrator, que ya aprendimos competencias de este programa en las otras. Entonces, a medida que va subiendo, van llegando nuevas necesidades de comprar cosas. Pero también hay una de las cosas que uno siempre dice, y es que depende de qué me gusta a mí, a dónde me enfoco. Obviamente, cuando llegamos a sexto y quieren hacer animación, un chico que hace animación necesita un computador muchísimo más potente, con muchísima más capacidad, porque hace renderización, hace una cantidad de cosas que pide máquina. Pero si van a hacer algo como editorial, no necesitan tanta máquina, o si van a hacer algo como multimedia, dependiendo de lo que ellos se enfocan y hagan, tampoco necesitan tanta máquina. Entonces, a medida que la carrera nos va dando, nos va generando esos caminos. Y eso nos lo va entregando también, y obviamente nosotros como docentes y en la facultad también los estamos siempre diciendo. Hay profesores en nuestra facultad que conocen mucho de tecnología, entonces también ayudan muchísimo a los chicos a que compren sus buenos computadores a buenos precios, o por lo menos los guían para que puedan generar una muy buena máquina, muchas veces no desde la marca, sino desde lo que se puede hacer internamente con esa máquina. ¿Cuál otra pregunta? Hay otra cosa que también siempre preguntan, es lo de fotografía. Fotografía la vemos en cuarto semestre, hasta cuarto semestre se necesita la cámara, y no necesariamente tiene que ser la super cámara. Normalmente uno encuentra cámaras de segunda a muy buenos precios que nos sirven específicamente para las competencias que necesitamos. Uno siempre recomienda, y es el que le gusta la fotografía y quiere hacer una buena inversión desde el principio,
se compra la buena cámara, pero el que ve que no es una necesidad, pues no lo debe hacer. Y eso son cosas que la carrera y los mismos docentes lo van dando a medida de que va pasando cada semestre. No sé si se me queda algo. Creo que esas eran las dos preguntas de la señora Claudia. Aquí tenemos en el chat, porque ya empezaron a participar mucho más. Laura Mancilla nos está diciendo, ¿y si uno se quiere enfatizar en el tema del diseño publicitario? Bueno, nosotros tenemos campañas publicitarias en quinto semestre, ven campañas publicitarias y aprenden todo lo que tiene que ver el diseño en la publicidad. Yo voy a decir algo, yo soy diseñadora gráfica y mi gran fortaleza es la publicidad porque me encanta. Y en la universidad como tal no me dio la fortaleza del diseño publicitario, pero yo la fui buscando y le fui encontrando. Aquí en la Santo Tomás no te puedo decir que vas a encontrar la clase específica de diseño publicitario, aunque la podrías llegar a encontrar en una electiva, porque nosotros en las electivas comenzamos a identificar los gustos y necesidades de los estudiantes y creamos electivas partiendo de eso. Si en algún momento vemos un grupo grande que quiere enfocar un poco hacia la publicidad, se pensaría, de hecho este semestre entra una materia que tiene que ver mucho en el pensamiento publicitario, en el pensamiento del mercadeo, porque es alguna de los enfoques que los chicos van pidiendo, pero claro, la carrera te lo va dando, los lugares te lo van dando y son oportunidades que tú también creas, porque como también enfocamos mucho en la investigación, si a ti te gusta eso, aquí hay semilleros de investigación donde esos semilleros se enfocan en elementos muy básicos que al chico le interesa. Entonces tú llegas donde un profesor, por ejemplo, del semillero de narrativas visuales, y te dice, profe, a mí me encanta la publicidad, yo quisiera hacer una investigación sobre las narrativas publicitarias en tal cosa, en la revista Semana en los últimos tantos años, no sé. Y ya ahí comienzas a generar competencias que te los están entregando otros espacios de la facultad y de la universidad. Dentro de la universidad hay esos espacios para que ustedes crean y conozcan esas cosas que están ahí. O sea, se puede dar, claro que se puede dar. No te digo que esté dentro del pensum y que esté ahí, pero que se pueden encontrar los medios para lograrlo. Sí, porque por ejemplo nosotros aquí tenemos chicos que les encanta el diseño de modas, se han enfocado en diseño de modas, han salido súper fuertes. De hecho tenemos un emprendimiento en diseño de modas y son diseñadores gráficos, pero les encantaba el diseño de modas y hay un semillero de diseño de modas dirigido por un experto en moda y los chicos están en el semillero de modas. Comenzamos a buscar esas competencias y comenzamos a ayudarles a que encuentren esos caminos. Creo que para complementar la respuesta de Sandra, en los ejercicios que ellos mencionan de las clases, lo cuento porque desde la unidad nosotros fuimos usuarios de ese espacio académico de la facultad y hay un espacio que tiene que ver con campañas promocionales y buscan responder a necesidades reales en temas publicitarios, donde nosotros podemos desde requerir crear un concepto, crear líneas comunicativas, todo lo que tiene que ver con esa área, y los estudiantes son los encargados durante un semestre completo de hacer todo el análisis y la construcción de la propuesta para socializar a ese usuario final. Y los ejercicios son realmente interesantes porque que tú tengas en vez de un grupo consultor 4 o 5 grupos pensándose cómo plasmar una idea es un ejercicio realmente interesante. Y por otro lado, en la parte de las prácticas profesionales, en los diferentes contextos de prácticas que tienes, puedes hacer el ejercicio ya en el tema del cierre de carrera en esa área, en las agencias y demás, que ya Sandra pues sabe más al respecto. Sí, no, ya aquí otra pregunta, Alejandra, y es que ¿cuál es la diferencia entre diseño gráfico y diseño industrial? Nacemos del diseño, tenemos como base el diseño, pero nuestros fines son diferentes. El diseño industrial crea objetos que dan bienestar a las personas, desde, por ejemplo, las lámparas, las sillas, las formas de los escritorios y otras cosas más que trae el diseño industrial. No conozco mucho diseño industrial, entonces de pronto podría entrar, pero la diferencia es un poco eso. Los diseñadores gráficos, el diseño industrial trabaja mucho el objeto y el diseño gráfico trabaja mucho lo visual. Trabajamos la comunicación visual clara y neta desde lo visual, tipografías, formas. El diseñador industrial no necesariamente tiene que saber
saber todo lo de tipografías, no tiene que saber elementos de retículas para crear editorial, no tiene que saber multimedia, aunque muchos de ellos ya aprenden multimedia, pero no lo tienen que saber. En cambio, el diseñador gráfico sí, el diseñador gráfico aprende código, el diseñador gráfico aprende otras cosas, que no significa que un diseñador gráfico en algún momento, como les decía, les gusta el diseño industrial y se van enfocando hacia ese lado, terminan haciendo casi también cosas de diseño industrial sin ser diseñadores industriales con otras competencias. Creo que cuando uno ve, yo siempre les digo a los chicos que cuando uno ve un diseño hecho por un diseñador gráfico, por un diseñador industrial, por un artista plástico, a cada uno de ellos les encuentra diferencias. Pueden ser muy buenos los tres, pero entre los tres encuentra diferencias en algo porque son tres competencias diferentes. O sea, ellos desarrollan unas que son del diseño, pero desarrollan otras que son específicas de las líneas del diseño donde ellos decidieron cómo enfocarse. Sandra, en Facebook veo una pregunta. Cristina Riveros nos dice, buenas noches. En cuanto a estos énfasis que mencionaban hace un momento, ¿los chicos eligen ese énfasis y de acuerdo a su elección ven materias diferentes? Ven la materia, ellos ven las mismas materias, tienen materias que comparten todos en común y son sus propias materias, que son líneas transversales del programa, ven fundamentos del diseño desde lo tecnológico, ven investigación, creación, ven fundamentos del diseño, ven varias materias ahí, pero esas 4 materias son como 4 caminitos que ellos escogen. Y ahí yo sé que aquí hay una duda y es porque dirán, bueno, decana, y si son 20 estudiantes, o sea que en cada materia, ¿cuántos estudiantes hay? La universidad le abre un énfasis a un estudiante, a 6 estudiantes, sí. Los énfasis se abren a partir de los 5 estudiantes. Si tenemos 5 estudiantes, para esos 5 estudiantes se abre el énfasis. Entonces eso es algo que en lo posible la facultad trata de sostenerlo. Si hay 5 estudiantes, abrimos el énfasis para 5 estudiantes y ellos se dividen solamente en el momento que ven sus énfasis, pero vuelven a encontrarse cuando trabajan en otras asignaturas. Y aquí hay una cosa muy importante y me encanta esa pregunta porque me permite explicar algo, y es que en ese sexto y séptimo semestre ellos trabajan en grupo. O sea, ellos normalmente, nosotros trabajamos todos los semestres, nosotros tenemos algo que llama la metodología modular, y esto significa que cada semestre tiene un trabajo grupal donde todos los profesores trabajan en una meta final. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo hacen en sexto y en séptimo si los estudiantes también están divididos en los énfasis? Nosotros unimos los énfasis porque nos encanta muchísimo buscar la interdisciplinaridad de los estudiantes y de los saberes. Entonces, el que aprendió multimedia, trabaja con el que está aprendiendo animación, con el que está aprendiendo educación y con el que está aprendiendo editorial, y entre esos 4 saberes proyectan un producto y lo trabajan en sexto y en séptimo. En sexto indagan, analizan, muestrean, hacen prototipos, terminan con un prototipo que al final, en séptimo, terminan de organizarlo, terminan de estudiarlo y de hacerlo, y en esos 2 procesos los lleva a que en séptimo entregan su prototipo terminado, que no se trabajó en un semestre, se trabajó un año completo. E incluso que si ese prototipo quedó muy bien, los estudiantes trabajaron bien y quieren seguir trabajando, termina como su proyecto de tesis. O sea que duran casi que un año y medio completo sacando su proyecto de tesis. ¿Qué ocurre? Sí ocurre. ¿Que es una ilusión de la facultad lograr eso? No es una ilusión, es una realidad. Nosotros, de hecho, nuestras tesis meritorias y laureadas casi siempre han salido de esos proyectos modulares de sexto y de séptimo. Bueno, también nos preguntan que cuándo se iniciarían las clases. Nosotros tenemos programado el inicio de la jornada de inducción, que es la jornada de bienvenida para los estudiantes neotomasinos, el lunes 18 de enero, y son 2 semanas de trabajo donde vamos a tener un curso en lectura y escritura, que es ya la primera aproximación académica a lo que va a ser la vida universitaria, y una serie de actividades donde van a conocer toda la institución y su funcionamiento, los grupos de profesionales con los que ustedes
ustedes cuentan los servicios para los estudiantes, convocamos a los padres de familia, están en contacto con decanos y docentes, con los departamentos de primera mano que van a trabajar de forma constante. La jornada dura 2 semanas, es decir, que nosotros estamos terminando inducción el viernes 29 de enero y sobre el 1 de febrero ya es el inicio de clases formales de lo que va a ser nuestro semestre académico. También nos están preguntando que cuál es la sede de diseño gráfico. La sede de diseño gráfico es la sede principal en la 51, ahí en la sede de la 51 con novena, esa es la sede principal de diseño gráfico. Ahí es donde están las oficinas, la decanatura, la oficina de docentes, salones, pero también hay otro edificio que queda exactamente al frente de la sede principal, que es la de la 51, esa queda exactamente sobre la 52. El edificio de medios queda exactamente sobre la 52 con novena, pero no en la carrera, sino en la calle. Ahí está el edificio de medios donde están las salas Mac, están las salas de edición, está la sala, los estudios para grabar, para todas estas partes audiovisuales. En la sede principal, ahí encuentran, son los salones donde ellos toman sus talleres y toman sus clases teóricas. Ángela Castiblanco nos dice, tengo 2 preguntas. Primera, la universidad en el primer semestre inicia 2 semanas antes para conocer la universidad y crear un grupo de trabajo. Esta vez, ¿cómo lo piensan hacer? Para este semestre que estamos terminando, que es el 2022, ya tuvimos la experiencia de toda la jornada de inducción realizada por presencialidad mediada por tecnología. Y lo que hicimos fue usar estas 2 mismas semanas y las actividades propuestas, pero a través de encuentros sincrónicos con los estudiantes. Ustedes tienen un estudiante de la universidad que es el promotor institucional, que es como el monitor que va acompañando todo el proceso de los estudiantes y les va guiando en el desarrollo de estas actividades. Lo desarrollamos igual, como les mencionaba Sandra hace un rato, nosotros estamos, o sea, la universidad ya está adecuada físicamente con las implementaciones, ajustes y demás. De hecho, ya nosotros como equipo administrativo y directivo estamos yendo en el modelo de alternancia a la institución, pero dependemos del comportamiento de la pandemia, de las disposiciones gubernamentales para saber qué actividades podemos y cuáles no podemos realizar. Justamente en esa consideración de la planeación de la jornada de inducción, se los cuento porque es parte de lo que hago. Estamos revisando esas opciones de que ustedes puedan estar en la universidad de forma voluntaria, las personas que quieran ir, pero evaluando todos los riesgos y las oportunidades que esto implica. Entonces, una vez siga transcurriendo el tiempo y veamos más o menos cuál va a ser el escenario más probable para lo que va a ser la época de enero, va a ser informado. Sin embargo, la respuesta sería que lo vamos a hacer a través de presencialidad mediada por tecnología, que es como lo ha denominado la universidad. Y como les cuento, ya tuvimos la primera experiencia exitosa este semestre realizándolo así con los estudiantes. Y para los software especializados, ¿la universidad tiene convenios? Es la siguiente pregunta también de ella. Pues bueno, yo quiero entender 2 cosas. Creo que convenios es si esos software se les prestan a los estudiantes para que trabajen en sus casas. Decana, bueno, la pregunta va enfocada a medida que ellos van creciendo, lo que tú nos decías, se necesita un equipo robusto, pero también tienen que ir comprando ciertos software, como Adobe y otros. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿la universidad tiene algún convenio para que los estudiantes puedan adquirir estos software más económicos? Adobe tiene, no tanto la universidad, sino es una línea de negocio que tiene Adobe. Nosotros trabajamos con Adobe, tenemos un convenio con ellos, con ellos hemos trabajado varias cosas, pero Adobe no maneja los descuentos frente a convenios, sino una línea de negocios que ellos tienen estudiantiles. Entonces, cuando el estudiante demuestra que está en una institución y que es parte de una carrera como diseño, les tiene unos descuentos especiales. Es muchísimo más económico cuando tú eres estudiante. El programa es extremadamente económico frente a un programa para profesional porque tiene sus limitantes también. Convenios directamente no, pero las empresas tienen sus líneas de negocios pensadas en esos estudiantes. Juan nos pregunta que si existe una opción alterna para la tesis.
Sí, no, nosotros tenemos en este momento tenemos 4 modalidades de grado. Tenemos una que la tesis la hablamos de diferentes formas, que es la monografía, que ahí podríamos pensar que Juan está pensando en la tesis, que es la monografía, la otra que se llama investigación-creación, y eso entra muchísimo en una de las líneas súper importantes que la hace el diseño, y estas carreras que tienen, que es la línea proyectual, y es como investigamos y damos como resultado un producto. La otra, que son los semilleros, lo que yo les venía hablando hace rato, que es donde tengo un interés, me gusta algo y hay un grupo en la facultad que está interesado en esos temas, me acerco a ese grupo, el profesor me orienta, acompañado de otros estudiantes, trabajo yo mi proyecto y al final entrego mi tesis desde ese proyecto de semillero. Que una de las buenas preguntas es ¿desde cuándo puedes estar en semillero? Tú puedes estar en semillero desde el primer semestre si lo quieres. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que estén a partir del tercer semestre, porque ya en primero y en segundo ya tienen más o menos unas líneas investigativas, unos paradigmas de diseño, ya tienen cosas como en su cabeza, ya saben más o menos qué quieren, entonces ya pueden ir explorando esos semilleros y podría uno decir que pueden trabajar 2 años en su semillero y al final ese mismo semillero es mi tesis, entonces no es un trabajo que lo hago en los 4 meses de la tesis, sino que lo hago un proceso largo y generalmente sale muy exitoso. Y el otro es prácticas. Las prácticas nos permiten trabajar con el sector externo. Los estudiantes en la Santo Tomás hacen prácticas, pero la práctica está acompañada de un documento de investigación. Nosotros formamos profesionales que investigan, que identifican, que analizan, entonces a nosotros no nos interesa solamente que el estudiante vaya y haga, sino que el estudiante vaya, haga, analice, saca deducciones y entregue un análisis frente a eso para que realmente aprenda y no solamente es trabajar, porque nosotros no creamos esos motorcitos que van y enseñan a un computador a crear cosas, sino esas personas que también tienen la capacidad de proponer y de crear nuevos escenarios. Bueno, nos está preguntando también Amy J. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. No sé si aquí podrían responderla. Quiero saber qué es una beca única. Y creo que va en línea con el tema también un poco financiero. Sofía Penagos nos pregunta si existe algún tipo de seguro estudiantil. Bueno, frente a la opción de la beca única, Jenny, no sé si tú nos puedas colaborar con eso. Ahí sí, no Claro sabría que cómo sí. responder. Claro que sí, con todo gusto. Para Ángela tenemos becas donde beca única es una beca donde como ingeniero, como diseñador gráfico, como ingeniero, como administrador, es una beca Tomasina. Entonces, donde un semestre se les otorga el 100% de la beca. Esa es como la beca única, pero tenemos becas desde el primer semestre. En este momento tenemos becas para los IFETs que tengan de 3 a 3.59 un 15%, de 3.59 a 3.70 un 30% y de 3.80 en adelante un 40% durante toda la carrera. Esas son las becas IFETs. Ahorita, por participar en estas charlas, tenemos el 15% de descuento en el valor de la matrícula hasta el 31 de diciembre. Y ya para enero tenemos el 10% de descuento. Ya cuando están en la universidad en segundo semestre, tenemos becas por monitores. Entonces, por monitores tenemos un 15%, por minorías étnicas un 10%, por desempeño académico. También hay una serie de becas donde los pueden consultar estas becas. Ya les voy a colocar el link en el chat donde pueden consultar todo este tipo de becas y que pueden aplicar a partir del segundo semestre. Tenemos la beca por pertenecer, participar local, nacional e internacionalmente en cultura o el deporte hasta el 50% de descuento. Entonces, hay muchas becas que tenemos con la Santoto donde ustedes pueden aplicar. ¿Y esto cómo se aplica? Pero se aplica por una red de servicios o en este momento, como tenemos para ustedes el 15% de descuento y el valor de la inscripción no tiene costo.
Entonces, los invitamos, yo igual ya les coloco el link para que conozcan las becas, los beneficios que tienen a partir del primero y los otros semestres pueden aplicar a todo este tipo de becas y descuentos. Gracias, Jenny. También nos preguntaban lo del seguro estudiantil, si los estudiantes lo tienen dentro de la universidad y ese seguro estudiantil se activa semestre a semestre y es un sellito que también va ubicado en el carnet de los estudiantes. Adicionalmente, ellos tienen la posibilidad de acceder a un servicio médico que está ubicado dentro de la universidad y como universidad como tal, uno de los centros de proyección social es la IPS o el Servicio de Atención Psicológica, que también es una alternativa con la que contamos como parte de esos servicios a los estudiantes. Sara Rodríguez nos está preguntando que vio que la carrera tiene doble titulación con comunicación social y que cómo es eso y qué hay respecto a los intercambios, cómo son. Bueno, sobre la doble titulación, a partir de cuando terminas tercer semestre y entras a cuarto, tienes un promedio por encima de 3.7, tienes la posibilidad de ver unas materias de comunicación, te homologan parte de materias que compartimos, por ejemplo, como teoría de la comunicación, todas las humanidades que están en la universidad, homologan muchísimo, terminan haciendo diseño gráfico y 2 años más para terminar comunicación. Y la persona que decide hacer esa doble carrera tiene un descuento del 30% en esa carrera que decidió hacerla. Entonces, así es como se maneja en este momento la parte de la doble titulación. Se está trabajando con doble titulación en otras carreras de la universidad. Esa es una de las metas que también tiene la universidad, tratar de buscar esas doble titulaciones y buscar la interdisciplinariedad. Entonces, en eso es uno de los proyectos que se están buscando, pero específicamente la tenemos así con comunicación social. ¿Y cuál era la otra? Lo de... ¿Los intercambios? Los intercambios. Los intercambios, la Universidad de Santo Tomás tiene un ramillete impresionante de intercambios. 337 intercambios a nivel nacional, internacional, a nivel todo lo que es Latinoamérica y demás países, hasta con otras universidades también. Si queremos ver otra materia con una universidad aquí en Colombia, tenemos este tipo de intercambios aquí en Colombia. A partir del tercer semestre podemos aplicar a estos intercambios. Sí, hay incluso lo que tú dices, Jenny, incluso movilidad dentro de la ciudad. Si yo quiero ver una materia en otra universidad y hay una materia, yo me puedo ir a hacer una materia a otra universidad dentro de la ciudad, como para conocer nueva gente, nuevos contextos y crecer un poco también en mi carrera y en mi proyección y en mi entorno. Eso lo tiene la universidad. Y es algo que es muy triste porque lo tiene, yo siempre digo, y yo cuando entré aquí a la Santo Tomás a trabajar, yo siempre decía, oiga, es súper interesante lo que la universidad ofrece. Hay de todas clases, hay intercambios donde si el estudiante que se gana la beca se va prácticamente becado a hacer su intercambio afuera. Hay otros que paga el semestre acá, se va y tiene que tener se sostiene allá. Hay muchas clases de intercambios, pero hay una cosa muy triste, es que no lo toman. Hay muchas becas, hay cosas y realmente no los toman, son muy pocos los estudiantes que buscan ese camino y es como una de las cosas también que estamos tratando de buscar y especialmente yo tuve la oportunidad de viajar, de vivir 4 años fuera de este país y siempre yo le digo a los chicos, hay que buscar, hay que soñar, cuesta mucho dejar la casa. Los colombianos tenemos como tenemos la enfermedad del nido, nos encanta la casa, es delicioso, mamá nos tiene todo, nos consienten y como salir y buscar afuera es un poco y eso es algo en lo que hay que trabajar y se está buscando, pero la universidad lo ofrece y lo ofrece muy bien. Hay lugares espectaculares donde se pueden ir a hacer esos intercambios. Sí, bueno, yo creo que pasando esta ronda de preguntas, podemos volver como para empezar a darle un poco cierre a lo que queríamos contarles en la tarde de hoy.
Y bueno, aquí en esta presentación nos quedamos sobre el mundo del trabajo y tenía que ver con, bueno, yo ya decidí que este es el camino que quiero, yo ya vi que mi opción de formación es esta, ahora yo, ¿qué voy a hacer con eso una vez yo me gradúe como profesional? En este caso en diseño gráfico. Primero, que creo que Sandra ya nos pudo contar un poco más de ello, informarme, yo qué puedo hacer con eso. Y creo que esta ilustración nos cuenta muy bien de una forma gráfica que ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas opciones, esas alternativas con las que nosotros contamos para hacer ya un ejercicio profesional en el campo que esto sea y que sea el campo que escoja, que me guste, en el que yo preferiblemente me sienta cómodo? Podemos pasar a la siguiente. Informarnos sobre las actividades que se realizan en los campos es súper importante para que no nos pase eso de expectativa y realidad. Yo creo que es esto y voy y me siento y resulta que no tiene nada que ver lo que yo me imaginaba versus el trabajo que realmente estoy haciendo. Entonces es que yo pueda saber cuáles son las actividades que se realizan en determinados campos. No es lo mismo una persona que se dedique al diseño editorial, a alguien que trabaje en una agencia de publicidad, a alguien que se dedique a diseñar contenidos multimedias para una multinacional, los tres van a tener una serie de actividades diferentes y es bueno que yo pueda empezar a darme cuenta qué implica cada uno de estos posibles trabajos. Reconocer cuáles son las oportunidades en el mercado de trabajo. A veces uno podría curiosear en los portales de empleo virtuales, por ejemplo, qué ofertas salen. Si yo quisiera ser empleado en alguna empresa y qué clase de empresa me gustaría, ¿cuál es más o menos ese tema de oferta y demanda? ¿Qué me encuentro yo allá afuera? ¿Cuáles son los rangos salariales y demás? Porque también es muy importante tener claro que emplearse no es la única opción que existe para trabajar. Tenemos proyectos de emprendimiento, podemos crear contextos diferentes, empezando por nuestras propias empresas. Y también tenemos que aprender sobre esas condiciones laborales. Eso es lo que les mencionaba. Hay opciones de emprendimiento y de creación de proyectos. Y también son formas válidas, viables y de hecho necesarias de mundos de trabajo. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer esas diferentes líneas que hay, cómo mi carrera empieza a verse a través de estos escenarios, sea una empresa, sea mi propia empresa, sea el proyecto al que yo le quiero apostar, que es un trabajo con otros programas académicos y queremos apostarle a cumplir determinado objetivo, yo empiezo a ver cuál va a ser el camino o ese perfil profesional y ocupacional que yo voy a darme. El perfil profesional me lo empieza a dar la universidad con todas las habilidades que yo sé que como diseñador gráfico tomasino voy a adquirir y voy a tener. Pero ese perfil ocupacional es el que yo voy a empezar a formar cuando yo empiece a decidir cuál es el camino que quiero coger. Y no hablamos de que existe una sola opción, porque no es un proyecto, de hecho, es una trayectoria. Y las trayectorias ocupacionales y profesionales se tratan de eso. Cómo a través de mis conocimientos, habilidades y capacidades yo aprendo a desenvolverme en diferentes contextos y puedo dar respuesta a diferentes necesidades que se vayan encontrando. Y finalmente, con estos grandes tres mundos, el autoconocimiento, la formación y el mundo del trabajo, ustedes más o menos están en ese punto, están caminando y están escogiendo. Y la idea es que esa decisión que ustedes tomen, primero sea una decisión informada, segundo sea una decisión consciente, sea una decisión donde ustedes saben qué es lo que están haciendo, qué es a lo que le están apostando y cuál es ese sueño que ustedes están persiguiendo y que están buscando cumplir con las decisiones que ustedes están tomando. Recuerden que la idea no es que ustedes pasen por la universidad, sino que permitan que la universidad pase por ustedes, que ustedes aprovechen todas las opciones en el programa, dentro de la institución, como los intercambios, los escenarios de participación y demás, y que se den cuenta de ese gran universo que se abre cuando decimos qué es estudiar diseño gráfico. Por eso les decíamos, ¿y por qué no? Porque es un universo, no es un mundo, es un universo de posibilidades el que van a tener enfrente una vez ustedes se permiten conocer mucho más allá de lo que nos imaginamos que es esta magnífica carrera. Sí, y eso, y ya comenzando a cerrar, eso que dice Alejandra, y el por qué no, salió de algo, y es que cuando nosotros decidimos ser diseñadores, a uno le dicen, ¿y por qué diseño? ¿Y por qué? Entonces, y la pregunta que yo me hacía, y cuando pensábamos en el título era, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo ser diseñador? ¿Cuál es esa razón por la cual yo no puedo tomar mi decisión de vida como diseñador?
porque no es una carrera rentable, porque es una carrera que no tiene futuro, cosas que no son reales. Es una carrera que tiene un futuro impresionante. Creo que en este momento es el momento en que de forma muchísimo más contundente el diseño está comenzando a ser parte vivencial de nuestra vida cotidiana, porque hoy en día y con todo lo que está pasando, y yo creo que ya entró lo digital de una forma fuerte a nuestra vida, va a seguir ahí. Y económica, pues no, lo que decía yo al principio, y es que la profesión no hace el profesional, sino que el profesional hace la profesión. Y hay algo muy importante, y a uno le dicen, por ejemplo, la pregunta que hacían, ¿tengo que dibujar? Digo, no tienen que dibujar, pero sí les tiene que gustar. No tengo que ser un buen dibujante, pero sí me puede llamar la atención, sí tengo que entender el dibujo, sí tengo esas actitudes frente a la imagen, me gusta ver colores, me gusta ver formas, soy curioso, me pregunto de dónde, cómo salió esa textura, me encanta oler. Yo, por ejemplo, veo mucho que los diseñadores tenemos eso, vemos algo y somos, ¿y qué es? ¿Y cómo se toca? ¿Y qué se siente? Ay, ¿a qué huele? Y el color, y comenzamos a ver las cosas de formas diferentes, y es algo súper, súper importante en ese perfil del diseñador. El perfil, que es una pregunta que muchas veces hacen, yo digo, no hay un perfil. Los perfiles nosotros los vamos creando dentro de nuestra carrera, y cada universidad también tiene un mundo, porque es un mundo de dónde nos estamos ubicando, hacia dónde vamos, pero algo hermoso que lo he aprendido aquí, yo no soy diseñadora de la Santo Tomás, el diseño gráfico en la Santo Tomás tiene 8 años y hemos ido creciendo de una forma muy, muy interesante, y que aprendí yo en esta universidad, y es que hay una conciencia social muy, muy fuerte, y esa conciencia de que el diseñador llega a transformar realidades y a crear con la gente. No es ese diseñador que llega e impone, sino es ese diseñador que construye. Y esto lo digo de una forma muy fuerte y muy bonita, porque me siento muy orgullosa de eso de los muchachos, y es que cuando ellos salen al mundo laboral, casi siempre las empresas dicen, el diseñador de la Santo Tomás tiene un diferencial muy fuerte frente a otros, y es que el diseñador de la Santo Tomás siempre está receptivo a cambiar, a hacer y a construir en grupo. Nunca se siente la estrella que viene a dar, sino la estrella que viene, la persona que viene a dar y a recibir. O sea, eso es algo supremamente importante de aquí, de la universidad, porque trabajamos, porque el tratar es tratar y no llegar, no, trabajamos en formar profesionales humanos. Las técnicas, las capacidades de las herramientas, los conceptos, son eso, técnicas, conceptos, herramientas que posiblemente en cualquier lado lo podemos encontrar, pero lo humano, el ser que está ahí, que crece, que tiene sueños, que construye sueños con otros, que ayuda a la gente, eso son características que los dan ciertos contextos, y la Santo Tomás se preocupa muchísimo por eso, y en la facultad nos preocupamos muchísimo por eso, por formar personas éticas, personas sensibles ante las necesidades del otro, y personas que sueñan. Yo siempre digo, y los chicos me dicen, profe, ¿se podrá? Yo digo, yo no sé, pero miremos. Aquí nunca se dice no, aquí se dice miremos, trabajemos, busquemos cuál es el camino, y eso es algo que los estudiantes van a encontrar siempre en la facultad de diseño. Esta decanatura o otra decanatura, estén los docentes que están ahora o estén otros docentes, pero esa es la raíz y como el corazón de la facultad de diseño gráfico. Nosotros tratamos en lo posible no formar estrellas del diseño, sino personas humanas con capacidades para generar cosas hermosas y cosas que van a transformar contextos reales. Entonces, pues, me alegra mucho que estén aquí. Alejandra, me encantaría un poco, Alejandra, que les contaras que la U10, decíamos que venías de la U10, que estabas aquí, que nos estabas acompañando, pero nunca contamos qué es la U10, y creo que es supremamente importante que los papás y los estudiantes sepan qué es la U10. Bueno, la universidad cuenta con esta unidad de la cual vengo yo en el día de hoy, y se llama Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil, y es la unidad que tiene a cargo dentro de la universidad todos los procesos relacionados con el acompañamiento estudiantil. Nuestra unidad existe y está orientada a promover, uno, la participación de los estudiantes
en todos los diversos escenarios con los que contamos, y 2, la permanencia estudiantil, es decir, que los estudiantes no abandonen los programas académicos. Las cifras en Latinoamérica y el Caribe pues no son exactamente las más alentadoras porque inicialmente cuando todos estos temas empiezan a hablar, más del 50% de los estudiantes abandonan sus programas de formación. Y cada estudiante que se va, que deja un programa y no vuelve a vincularse al sistema educativo o a otra opción de formación, pues realmente es una pérdida, no en términos financieros, sino es una pérdida a nivel social. Y lo que buscamos desde esta unidad es que cada estudiante que llega es un estudiante que se gradúe, que termine y que pueda establecer un proyecto con las herramientas que la universidad le brinda. Nosotros trabajamos en 4 grandes fases, que es el ingreso, la permanencia, la participación y la graduación oportuna. Y para cada una de ellas tenemos una serie de acciones que vamos implementando. Les mencionaba hace un rato, una de ellas es la jornada de inducción. Esa jornada está a cargo de nosotros, la lideramos, diseñamos las actividades, coordinamos con todas las instancias de la universidad para que participen y nos puedan acompañar en este ejercicio. Pero lo que hacemos es articular, asesorar, acompañar y apoyar. Lo llamamos las 4 A's dentro del desarrollo estudiantil en la universidad. Nuestra unidad tiene presencia en las sedes y seccionales de la universidad y cuenta con un equipo de profesionales de diversas áreas que buscan dar respuesta a esas diversas inquietudes, dificultades, proyectos que nos trae la vida universitaria. Hablamos de, retomando la oración de Santo Tomás para antes del estudio, de 3 grandes momentos. Un acierto al empezar, que es que yo pueda dar un inicio claro, concreto a lo que va a ser mi formación profesional. Dirección al progresar, que es que yo sepa hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero lograr. Y perfección al acabar, que ese cierre de mi carrera, que ese momento de graduación, de que yo asuma ya el ejercicio de mi profesión, sea un momento de cierre exitoso y que nos permita cumplir nuestra misión como universidad, que es esa, personas éticas, críticas y creativas que puedan dar respuesta a todas esas grandes inquietudes que tenemos a nivel social, sea de forma local, nacional o internacional, pero buscamos ser transformadores de realidades y eso es lo que queremos desde acompañamiento estudiantil. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Yo no sé si habrá alguna pregunta ya para finalizar, pero de todas formas, ya finalizando, les agradecemos a todos su asistencia. Yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, y gracias por apoyar a sus hijos. Los agradezco por ellos mismos, por estar acá, por darse la oportunidad de conocer este hermoso mundo. El diseño es un mundo hermosísimo, es un mundo de retos impresionantes, es un mundo donde todos los días hay cosas nuevas y cosas que nos traen a crecer. Entonces, bienvenidos, los esperamos y aquí están los brazos abiertos para todos ustedes. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Y para terminar, queremos recordarle, ahí en el chat les colocamos nuestras aulas virtuales, cualquier novedad, cualquier inquietud de cualquier proceso de admisión o cualquier inquietud que tengan, tenemos aulas virtuales. También queremos confirmarles, tenemos puntos de atención, la sede principal de 10 de la mañana a 4 de la tarde y también la sede del doctor Angélico, que es en la 72 con novena. También tenemos punto de atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Sin embargo, a todos muchísimas gracias por este espacio de Cana muy amable. A María Alejandra, mil y mil gracias. Que tengan una feliz noche.